Lo que vamos a hacer hoy va a ser trabajar con lo que es la primera estructura, fuerte entre comillas, relacionada con conjunto, que es el concepto de grupo. Lo que nosotros hemos hecho hasta ahora ha sido trabajar con conjuntos, definir operaciones sobre conjuntos y hemos visto también relaciones o modos de movernos entre conjuntos mediante aplicaciones. Pero ahora vamos a empezar a darle otra categoría a nuestro conjunto. Y vamos a ver qué cosas podemos hacer nosotros dentro de nuestro conjunto. Y eso nos va a generar un concepto, como decimos, que es el concepto de cuerpo. Perdón, el concepto de grupo. ¿Vale? Entonces, primero vamos a ver cuál es el modo en el que vamos a poder trabajar con los elementos de nuestro grupo. Para ello vamos a coger un conjunto y vamos a ver qué cosas permito yo hacer dentro. Entonces, sea distinto del vacío, por lo menos que tenga elementos, un conjunto. Ahí me En- sale el cuadradito ese de atrás, volver a cargar. ¿El qué? ¿El Ah, qué? vale, vale. ¿Ya? Nada, nada, que se me había Vale, quedado vale, el ordenador gripado. vale. Ya está solucionado. Entonces, tenemos un conjunto. La notación depende. A mí, por ejemplo, esta es la notación que más me gusta, porque estoy acostumbrada a ella, y es que decimos que una aplicación que yo llamo, oye, la podríamos llamar algo que va del punto cartesiano de E por E y me devuelve un elemento de E. Podría llamarla F, podría llamarla Phi, podría llamarla como quiera. Pues a mí me gusta llamarla estrellita, ¿vale? Una operación estrellita que toma dos elementos A y B y lo que me devuelve es un nuevo elemento del conjunto E que lo voy a escribir como A estrellita con el elemento B. Que podría haberlo llamado F y haber escrito F de A, B cuando trabajamos con funciones de varias variables. Pues sí, pero nos gusta más esta notación. ¿De acuerdo? O cuando trabajamos con relaciones, escribo A relacionado con B. Pues sí, yo qué sé. Nos gusta esta notación. Pues decimos que una aplicación que toma dos elementos del conjunto E y me devuelve un nuevo elemento del conjunto E es una operación o ley, perdón, operación interna o O sea, pero siempre va del producto cartesiano del exactamente, mismo conjunto a un exactamente. elemento del conjunto. Siempre toma dos cosas del conjunto y me devuelve dos cosas del propio conjunto, ¿vale? Y a toda aplicación que haga eso, que tome dos elementos de un sitio y me devuelva un nuevo elemento de un sitio, lo llamo operación interna o ley de composición interna. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos haciendo? Lo que estamos viendo es que a cada par de elementos A, B, mi aplicación le asocia un nuevo elemento del conjunto E, ¿verdad? Hombre, hay algunas operaciones internas que nosotros conocemos con las que hemos estado trabajando sin saber que eran una operación interna. Entonces, Claro, por ejemplo, la suma de los naturales, exactamente, algunas de las operaciones internas que conocemos, ¿cuáles pueden ser? la suma de los naturales. Ujú. Es importante especificar muchas veces tanto la operación como el conjunto en el que está trabajando esa operación, ¿verdad? Mm. Porque a lo mejor si cambio el conjunto puede ser que sí, puede ser que no. Pero por ejemplo, lo primero que hacemos antes de trabajar con aplicaciones es trabajar con conjuntos, ¿cierto? Sí, Entonces, yo he definido la intersección de conjuntos, ¿verdad? sí, La unión de conjuntos, ¿cierto? Cuando trabajamos con la intersección y la unión, eso es una operación interna, ¿no? Porque ¿qué hace? Toma dos conjuntos y el resultado ¿cuál es? Un nuevo conjunto, ¿verdad? sí que incluye a los dos. Pero también con la composición de aplicaciones, ¿cierto? Porque cuando yo tenía aplicaciones y las podía componer, el resultado de componer aplicaciones que me daba.
una nueva aplicación, ¿verdad? O puedo trabajar con la suma. ¿La suma de qué? De números naturales, de números enteros, de números racionales, números reales, números complejos, ¿verdad? ¿La recta? Ah, la recta La ya empieza a ser un recta, poquito más... a partir de los enteros, sí, ¿no? Claro, porque en los naturales no puedo definir la recta, ¿verdad? Es decir, tengo que trabajar con enteros, con racionales, con reales y con complejos. Oye, ¿producto? ¿El producto estaba definido? El producto, sí, ¿no? Pero además en los naturales y en los enteros y en los racionales y en los reales y en los complejos, ¿verdad? Porque tú Pero multiplicas dos naturales siempre te da. la división, No, la división no. la división ni en los La naturales división es ni en los a partir de enteros. los racionales. A Exactamente, partir de en los los racionales. racionales, en los reales, en los complejos. Ahí sí, ¿vale? Pero que también hemos trabajado con cosas más abstractas, ¿verdad? Como las proposiciones lógicas. Y ahí hemos visto cosas como, por ejemplo, la conjunción o la disyunción de proposiciones lógicas, ¿verdad? Y hemos visto que cuando hacemos una disyunción o una conjunción de proposiciones lógicas, también me sale una proposición lógica, ¿verdad? Sí. O sea que incluso con cosas abstractas como las proposiciones lógicas, hemos trabajado con operaciones internas sin saberlo. O cuando trabajamos con el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor de números, ¿verdad? Ya sean números naturales, números enteros, números racionales, números reales o números complejos, ¿cierto? Sí. Incluso cuando hablamos con cosas que no hemos visto nosotros, pero a lo mejor conocemos de bachillerato, el producto vectorial de vectores, ¿verdad? Yo tomo dos vectores, calculo el producto vectorial y el resultado me sale un nuevo vector, ¿cierto? Ujú. Pero hay cosas que no son operaciones internas. ¿Y qué no son operaciones internas? Hombre, hemos visto un ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, la recta en los naturales no es operación interna, ¿verdad? Porque tomo dos números naturales y la recta no tiene por qué ser un número natural, ¿verdad? Sí, sí. O por ejemplo, cuando hablamos con vectores, el producto escalar que lo cogíamos con un punto gordo, Claro, no, porque tampoco, ¿verdad? los Porque vectores. toma dos vectores y el resultado es un Un escalar, escalar. un número, ya no es un vector, ¿verdad? Entonces, igual que tengo muchos ejemplos de cosas que sí son operaciones internas, tengo ejemplos de cosas que no son operaciones internas, ¿vale? Lo que vamos a hacer nosotros es que nos interesa trabajar precisamente con las cosas que sí sean operaciones internas. Esto es como el análogo que habíamos hecho al principio con las relaciones. Bueno, pues yo tengo un concepto sobre conjunto que es el concepto de relación. Oye, es que el concepto de relación era un subconjunto. Vale, aquí sí que es una aplicación. Ahora, cuando trabajamos con relaciones, teníamos distintas propiedades que podía verificar una relación, ¿verdad? Que fuese Ujú. reflexiva, simétrica, transitiva, antisimétrica. Oye, cuando yo tengo una operación interna, ¿va a haber a lo mejor una lista de propiedades que puede verificar una operación interna? Pues vamos a ver que sí. Y vamos a poner una notación para esos elementos y una definición. Entonces vamos a ver algunas propiedades o apellidos que le puedo poner a una operación interna. Es decir, definición. Decimos, venga, vamos a trabajar con una operación interna y vamos a ver qué nombre le puedo poner yo a eso. Pues sea estrellita, que va de E, producto cartesiano con E, N, una operación interna. Entonces, decimos que estrellita es, por un lado,
asociativa si, ¿qué debe verificar? Para la asociatividad, yo exijo que cuando coja un elemento A y lo opere con el elemento B estrellita C, me dé lo mismo que si primero operas el elemento A con el B y luego el resultado lo operas con el C. Y esto es para todos los elementos A, B y C que cojamos de nuestro conjunto E. Y vamos a hablar de que la operación estrellita sea conmutativa si lo que significa es que cuando coja un elemento A y lo opere estrellita con el elemento B, me dé lo mismo que al coger el elemento B y operarlo estrellita con el elemento A. Y esto es también independientemente de los elementos A y B que yo coja de nuestro conjunto E. O sea que cuando trabajamos con operaciones internas tenemos ya dos nuevos conceptos. Mi operación interna puede ser asociativa si verifica una condición adicional, o puede ser conmutativa si verifica otra condición adicional. Pues vamos a ver ahora unos elementos que van a jugar un papel fundamental cuando yo tenga operaciones internas sobre el conjunto. Porque a lo mejor todos los elementos de un conjunto no van a ser igual de importantes, sino que van a haber algunos que sean más importantes que otros. ¿Vale? Entonces, definición. Decimos, bueno, pues sea mi estrellita, que va de E por E N, una operación interna. Entonces, un elemento E minúscula, que yo coja de mi conjunto E mayúscula, se llama elemento neutro si se verifica que cuando yo coja cualquier otro elemento, es decir, cuando coja un elemento A y lo opere con el elemento E, me da lo mismo que si cojo el elemento E y lo opero con el elemento A, y el resultado es que me devuelve siempre el elemento A. Eso es independientemente del elemento A que yo haya escogido de mi conjunto E. ¿Vale? Se llama elemento neutro porque me deja cualquier elemento exactamente igual cuando yo opere. Lo interesante de los elementos neutros es que, bueno, es un elemento más importante, por así decirlo, de nuestro conjunto E, ¿cierto? Porque verifica una propiedad adicional que a lo mejor el resto de elementos no verifican. Que por ejemplo en la suma de naturales sería el 0, pero en el producto sería el 1. Sí, pero no. No me digas, siempre hay algo, Siempre hay algo. Esto es una tontería. El algo es que yo no considero el cero como un número natural, ¿verdad? Entonces para mí el cero no es el elemento neutro. Por eso digo sí, pero no. Para los que consideren el cero como natural, obviamente es el elemento neutro de la suma. Entonces sí, Vale. ¿de acuerdo? Igual que en el producto es el 1. ¿Vale? Sí. Lo interesante es que uno dice, oye, por ejemplo en la suma, ¿cuántos números así hay? Dice, solo el 0, ¿no? Y en el producto, ¿cuántos números así hay? Solo está el 1. Y en general Tiene que ser único. Es que son, bueno, a lo mejor son casos muy sencillos, ¿no? Porque sumar y multiplicar, pero ¿y si complico la operación o complico el conjunto? No, resulta que queda igual cómo de complicado cojas la aplicación o cómo de complicado cojas el conjunto. Y es que se verifica. ¿Lo podrías comprobar con reducción al absurdo? Sí. Que el elemento neutro es único. Claro, por ejemplo, si lo hiciesen por reducción al absurdo, sería, si considera A y E, por ejemplo. Claro, esta demostración, neutro, normalmente nosotros no hacemos demostraciones, pero ¿cómo sería esta demostración? Tú dices, venga, por reducción al absurdo, lo contrario de que sea único es que haya más de uno. Por ejemplo, supongamos que hay 2. Si falla para 2, obviamente falla para 3, ¿no? Supongamos que existen ESU1 y ESU2
del conjunto E que sean elementos neutros, ¿no? Pero vamos a exigir que, obviamente, que sean distintos, ¿no? Sí. Con E1 distinto de E2. Porque quiere demostrar que hay más de uno distinto, ¿no? Dice, bueno, pero ¿qué pasa? Pasa por un lado que E1 es elemento neutro, ¿no? Y E2 es un elemento del conjunto E. Entonces, por la definición de elemento neutro, ¿qué hace el elemento neutro cuando lo opero con cualquier otro elemento? ¿Lo deja? Igual. O sea que cuando opero el elemento E2, cojo como elemento A el elemento E2 y lo opero con el elemento E1, me da lo mismo que si cojo el elemento E1, lo opero con el elemento A que lo he cogido como el E2 y me devuelve el elemento E2, ¿verdad? Pero que también sé el qué. Que E2 también es elemento neutro, ¿verdad? ¿Y eso qué implica? Claro, que como S1 es un elemento de E, si ahora aplico la definición pero con el S2, ¿qué ocurre? Si coges como elemento A elemento S1, diría, es que S1 estrellita con S2 es lo mismo que el S2 estrellita con el S1 y eso ¿quién te sale? S1. Pero S1 estrellita S2 es lo mismo que S1 estrellita S2. Sí. Estas dos Y te cosas, sale que S1 es estas dos igual. cosas como son iguales, ¿verdad? Pero entonces ESU2, que es ESU1 estrellita con ESU2, es lo mismo que ESU1 estrellita con ESU2, que vale ESU1. Es decir, de aquí que hemos conseguido entonces que ESU1 y ESU2 como son. Iguales. Pero son una contradicción porque nosotros habíamos supuesto que cómo eran ESU1 y ESU2. Distintos. Entonces lo que yo he supuesto inicialmente, que era que había más de uno, es incorrecto, ¿verdad? Por lo tanto, solo hay un único. ¿Vale? Este también se puede hacer por reducción, o sea, no por reducción al absurdo, sino de forma directa diciendo, en vez de decir por reducción al absurdo, supongamos que hay dos elementos distintos, simplemente digamos, supongamos que S1 y S2 son elementos neutros. Entonces, ¿a qué llego? A que esos elementos neutros, ¿cómo son? Iguales. Ya está. Entonces lo hemos probado de forma directa. Si supongo que son distintos, llego a una reducción al absurdo. ¿Vale? Vale. Ahora, tenemos un primer elemento importante definido sobre mi conjunto con una operación interna, que es lo que hemos llamado nosotros el elemento neutro. Vamos a ver cuál es el siguiente elemento importante con el que nos interesa trabajar, que va a ser lo que vamos a llamar elemento simétrico. Es decir, definición sea igual estrellita, que va de E por E, n, una operación interna. Entonces, dado un elemento A perteneciente a E, decimos que otro elemento, vamos a llamarlo A' perteneciente a E, es el simétrico de A si se verifica que cuando opero A con el A', me da lo mismo que al operar el A' con el A y me devuelve el elemento neutro E, siendo E el elemento neutro de el conjunto E. ¿De acuerdo? Y aquí ocurre lo mismo que ocurría con
el elemento neutro. ¿Cuántos elementos neutros hay? Solo uno. Dado un elemento A, ¿cuántos simétricos de ese elemento hay? Solo uno. Es decir, el elemento simétrico es único. ¿De acuerdo? Y si no hay neutro, no hay simétrico. Si no hay neutro, no hay simétrico. Nos hace falta el elemento neutro, porque si no hubiese neutro no tiene sentido que yo lo iguale con algo que no existe. ¿De acuerdo? En cuanto a notación, vamos a ver que hay un modo en el que estamos acostumbrados a llamar las cosas, ¿vale? Entonces, es habitual usar la siguiente notación. Normalmente, cuando yo tengo una operación estrellita, simplemente es una operación interna. Si esa operación interna estrellita no es una operación interna cualquiera, sino que la identifico con un más, entonces el elemento neutro E se suele llamar o denotar con un 0. Cuando estoy trabajando con un por, el elemento neutro se suele identificar con un 1, ¿vale? Cuando estoy trabajando con el elemento simétrico, el simétrico con la suma se suele denotar con menos A y se llama elemento opuesto. Y cuando se trabaja con el producto, se denota como A elevado a menos 1 y se llama elemento inverso. Esto es lo que llamamos la notación aditiva y esta es la que llamamos la notación multiplicativa. ¿Vale? Aunque no tiene que ser el mismo más de los números que lo que yo estoy habituado o el mismo por de multiplicación de números con lo que yo estoy habituado, sino una operación que la escribo como más y que significa algo parecido a una suma. Y una operación que llamo producto y que significa algo parecido a un producto. ¿Vale? En ese caso, el opuesto en vez de... O sea, el simétrico en vez de llamarlo A', lo llamo menos A o lo llamo A elevado a menos 1. Lo importante es que no escribo 1 partido por A, ¿eh? Eso es lo único que no escribimos. Es verdad que estamos acostumbrados a trabajar con números y entonces el inverso o A elevado a menos 1 es 1 partido por A, pero no siempre es así, ¿de acuerdo? Porque si uno piensa en matrices, cuando hablamos de el elemento inverso de una matriz, no es 1 entre la matriz, lo escribo como A elevado a menos 1. Otra cosa es que en el caso particular de los números, el 5 elevado a menos 1, yo lo puedo escribir como un quinto. Vale, es un caso muy concreto y muy particular, en el que dos tipos de notaciones distintas los puedo igualar y significa la misma cosa y no hay problema entre medias. ¿Vale? Sí, porque en las matrices la división no es una operación interna. No, es que no está definida, no es ni siquiera una operación porque no está definida la división de matrices. Claro, no se puede. ¿Vale? Entonces, pues, no tiene sentido que hable de división de matrices. Vale, pues ya hemos visto que sobre un conjunto puedo definir una cosa que llamo operación interna, que puede tener unas propiedades de asociatividad, conmutatividad. Puede haber una existencia de elemento neutro o puede haber una existencia de elemento simétrico. Pues juntando esas cuatro cosas, vamos a crear el concepto que a nosotros nos interesa, que es el concepto de grupo. Entonces, vamos a definir ya lo que sería nuestro grupo. Es decir, definición sea. Ahora la única manía es que hasta ahora hemos estado trabajando con un conjunto E, ¿verdad? Sí. Pero es que el grupo empieza con G. Entonces, pues vamos a llamar G al conjunto en lugar de E. Pues es G distinto del vacío, un conjunto
Y vamos a coger una operación estrellita que va de G por G en G, una operación interna. Entonces, decimos que G es un grupo. Hay veces que en lugar de decir que G es un grupo, se especifica con la operación, es decir, se especifica el par G, operación interna estrellita es un grupo, si verifica las siguientes propiedades. Por un lado, la operación estrellita es asociativa. Segundo, que exista E perteneciente a G, elemento neutro. Y que para todo elemento A del conjunto G exista A' perteneciente a G, elemento simétrico. Epa, simétrico. ¿Vale? No que un elemento tenga simétrico, sino que todos los elementos tengan elementos simétricos. No haya nadie sin elemento simétrico. Si cumple estas tres propiedades, decimos que es un grupo con respecto a la operación interna estrellita. Si además la operación estrellita es conmutativa, diremos, abeliano, ¿no? exactamente, diremos que G es un grupo abeliano o conmutativo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ya tenemos el elemento algebraico con el que nosotros queremos trabajar, que es el concepto de grupo. Bueno, ¿qué propiedades tienen los grupos? Porque estamos operando, entonces la pregunta es, bueno, de estas operaciones que yo puedo hacer, ¿qué propiedades se deducen? Pues hay algunas propiedades interesantes que nos van a permitir trabajar básicamente como estamos acostumbrados a trabajar con los números. Precisamente porque estas operaciones que yo definía sobre números eran ejemplos de grupos. Pero bueno, vamos a verlo ahora más en detalle. Por un lado, sea G con su correspondiente operación interna estrellita un grupo. Entonces todo cuerpo es un grupo, ¿no? Sí, porque es distinto porque en un grupo ¿cuántas operaciones tengo? Solamente una, la operación estrellita, que verifica una serie de propiedades. El siguiente paso que vemos más adelante es cuando dice, bueno, a lo mejor solo una operación me aburre. Puedo tener más operaciones. Vamos a meter dos operaciones. Si esas operaciones se siguen comportando de un modo bueno que definiremos más adelante, lo llamaremos anillo. Vale. Y cuando además se comporte súper, hiper, mega bien y todo vaya flama como nosotros queramos, a eso lo llamaremos cuerpo. La diferencia entre un cuerpo y un grupo es que en el cuerpo tengo una operación adicional. Algo que identifico con la suma y algo que identifico con el producto. En el grupo solo tengo una operación, la llamo estrellita. O si quieres llamarla más o llamarla producto, lo que tú quieras, pero hay una. Vale. Entonces, grupo se diferencia de anillos y cuerpos en que grupo tiene una operación, anillos y cuerpos tienen dos operaciones. La diferencia entre anillos y cuerpos es que las operaciones en los cuerpos son todavía mejores porque verifican más propiedades que no verifican los anillos. Pero es como la contención de naturales en los enteros en los reales. Pues un grupo está dentro de un anillo que está dentro de un cuerpo. Vale. ¿Vale? Vamos aumentando el nivel de exigencia que le pedimos a esas operaciones. Entonces vamos a ver qué pasa cuando tenemos un grupo. Pues si tenemos un grupo, entonces
se verifican las siguientes propiedades. Por un lado, lo que llamamos nosotros la propiedad cancelativa. ¿Qué nos dice esta propiedad cancelativa? Pues que si A estrellita con B coincide con A estrellita con C, entonces me entran ganas de tacha la A, simplifica, pues eso precisamente es lo que ocurre, que entonces el elemento B coincide con el elemento C, ¿de acuerdo? No solo eso, sino que en un grupo podemos representar los elementos entre sí de cierto modo. Es decir, que para cualquier elemento A y B que yo coja de mi grupo G, hay un único elemento, llámalo X, llámalo G, como tú quieras, tal que... existe un único, existe con la exclamación. Sí, hay veces que existe único también se escribe con un existe y un puntito arriba. Estas notaciones, existe con el puntito arriba y existe con el signo de exclamación, es existe un único. ¿Vale? Pues lo que ocurre es que existe un único elemento, de modo que puedo relacionar el elemento A con el elemento B. ¿Cómo? Pues diciendo que el elemento B es precisamente operar el elemento A con el elemento X. ¿Vale? Y por otro lado, normalmente, ¿cómo llamamos nosotros los simétricos? Con prima, ¿verdad? Es decir, si A' y B' son los simétricos de A y B pertenecientes a G, entonces, si yo opero el elemento A y calculo A estrellita con B, y a todo eso le calculo su simétrico, ¿quién me va a salir? Pues me va a salir el simétrico del B operado con el simétrico del A. Muchas veces, por abuso de notación, simétrico es único, pero que elemento simétrico único, pero cada uno puede tener un elemento simétrico. Exactamente. Obviamente. Y aquí lo que está ocurriendo es que normalmente, aunque la notación es esta, y decimos, si el grupo fuese multiplicativo, ¿verdad? Entonces, en vez de llamarlo simétrico, lo llamaría elemento inverso y lo escribiría con un menos, ¿verdad? Sí. Aquí no nos gusta estas primas, nos gusta mirar, aunque sea simétrico, vamos a tratarlo con -1 y -1 a los simétricos. Y entonces aquí el -1 es el -1 y el -1. Porque nos gusta más poner esta notación, ¿vale? Y aunque no sea multiplicativo, pues llamar también al simétrico con a elevado a -1. En vez de lugar con una prima, porque visualmente lo vemos más claro. ¿Vale? Es simplemente cuestión de notación. Y siempre se pone el segundo elemento, operación el primero. O sea, porque he visto ahí el A operación B elevado a -1. Bueno, -1 el inverso. B -1. Claro, porque lo que estamos indicando precisamente es que esta propiedad es interesante porque puedo calcular el inverso de una operación entre dos elementos como la operación de los inversos, pero intercambiando el orden. ¿Vale? Curioso. Esto ocurre, por ejemplo, cuando transponemos matrices. Cuando yo calculo A por B y transpongo la matriz, es el producto de las transpuestas, pero cambiado el orden. Por ejemplo. Vale. Entonces, en particular, de la propiedad cancelativa se deducen algunas cosas interesantes, y es que de la propiedad cancelativa si tomamos un elemento arbitrario A perteneciente a G, entonces la aplicación, que podemos llamarla F sub A, que va de G en G, y de modo que a un elemento X le hace corresponder el elemento
A estrellita X es... Fíjate, ¿qué me está diciendo esta aplicación? Que si f de A se lo aplicas al elemento B, ¿quién te devuelve? Te devuelve A estrellita con B, ¿no? Sí, Y si f de A se lo aplicas al elemento C, te devuelve A estrellita con C. sí. A estrellita B igual a estrellita C te está diciendo, si la imagen de B es igual que la imagen de C, entonces ¿cómo son los puntos B y C? Igual es inyectiva. Exactamente. Es decir, que esta aplicación FSUA es una aplicación inyectiva. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos construido una aplicación que además tiene la propiedad de que es inyectiva. Hemos trabajado ya con grupos, ¿cierto? Que un grupo no es otra cosa que un conjunto sobre el cual define una operación y que verifica una serie de propiedades, ¿cierto? Pero a fin de cuentas era conjunto más algo. Pero cuando yo estudio conjuntos, el primer concepto asociado a conjuntos que estudio es el concepto de subconjunto. Es decir, ¿vale? Y si en vez de tomar todos los elementos coges una cantidad menor, genial, aparece el concepto de subconjunto. El problema es que con los grupos, yo sobre ese conjunto he definido una cosa, una operación interna. Entonces, claro, si a lo mejor cogen menos elementos, a lo mejor pierde las propiedades buenas que debe verificar esa propiedad o esa operación interna, ¿cierto? Pero si lo cumplen todos los elementos del conjunto, ¿no deberían cumplirlos los del subconjunto también? No, porque Forma parte imagínate, del... imagínate que en mi subconjunto yo no cojo el elemento neutro, ¿verdad? Ah, vale. Entonces ya las bifias, claro. Entonces ya la pifio. O que a lo mejor cojo un elemento pero no cojo su simétrico. Entonces la he pifiado también. Vale, puede haber casos en los que tú te quedes con una cantidad menor de elementos y no funcione bien. Pero ¿y si sigue funcionando bien? Ah, pues en ese caso, si sigue funcionando bien, le vamos a poner nombre. Y nos va a generar, del mismo modo que tenemos el concepto de subconjunto, un concepto análogo que es el de subgrupo. ¿Vale? Vale. Entonces decimos, bueno, pues vamos con nuestra definición, que sería sea G estrellita un grupo y vamos a considerar un conjunto H distinto del vacío que va a ser un subconjunto de G. ¿Vale? Subconjunto no vacío. Decimos que H es un subgrupo de G si resulta que H es un grupo pero con la misma operación interna que había definido sobre G. Es decir, si H estrellita es un grupo. Claro, dice, pero que eso significa que si tengo todos los elementos de H, tengo que probar todas las propiedades que verifique estrellita, pero en vez de con G, con el H, ¿no? Ya hemos visto alguna cosa cuando estábamos hablando que era, hombre, es que como tú no cojas el elemento neutro, ¿verdad? La has pifiado, ¿no? Y además, si coges un elemento y no coges su simétrico, también la has fastidiado, ¿no? Mm, Eso me permite, en cierto modo, decir, bueno, por lo menos hay algunos elementos que tienen que estar siempre, ¿no? Es decir, el elemento neutro tiene que estar. Y si está un elemento, su simétrico también tiene que estar, ¿no? sí. Pues vamos a ver precisamente que gracias a esos conceptos podemos caracterizar de forma más sencilla el que un subconjunto sea un subgrupo. Y esto nos da la siguiente caracterización. Proposición, que esto es una caracterización de un subgrupo. O sea, Entonces, tú bueno, pues podrías probar y comprobar si el elemento simétrico está dentro del subgrupo, sigue siendo un grupo. casi, casi. Por- Sí, eso, pero me va a hacer falta un poquito más, ¿vale? Vale. Entonces, si tengo G estrellita que sea un grupo y un subconjunto distinto del vacío H contenido en G, entonces
se tiene que H es subgrupo de G si y solo si significa que cuando yo cojo un elemento A y un elemento B, o elegir elementos que yo coja de H, hombre, ¿tú qué sabes? Que si está el elemento B, tiene que estar también su inverso o simétrico B a la menos 1, ¿no? Ujú. Y yo quiero que también el elemento neutro esté, ¿no? Es decir, que si el elemento A fuese el elemento B, B estrellita con B, ¿qué me sale? Por definición de elemento simétrico, el elemento neutro, ¿verdad? O sea que ese elemento también tiene que estar. Pero también quiero que cualquier posible combinación de un elemento con el simétrico del otro pertenezca siempre también a mi candidato a su grupo H. Esa es la caracterización. Eso es el poquito más que me hace falta. No solo que exista el B, el B a la menos 1, sino que si cojo un elemento de A y un elemento de B, esté la combinación de uno con el inverso del otro. ¿Vale? Para que en particular de esto también salga que está el elemento neutro y que está el inverso. Siempre. ¿De acuerdo? Vale. Entonces esto nos permite a nosotros comprobar de forma más fácil que algo es un subgrupo. En lugar de tener que ver todas las propiedades de que la estrellita sea asociativa con el H, sea elemento neutro en el H, haya elemento inverso o simétrico en el H. Entonces, más corto. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien, pues una vez que tenemos todas estas propiedades, vamos a ver unos conceptos que va a ser el concepto de grupo de orden más adelante, pero para eso nos hace falta definir una parte, un modo importante de trabajar con su grupo, que es lo que vamos a llamar nosotros la congruencia módulo un subgrupo. ¿Y qué va a ser esto? Pues esto va a ser un modo importante de trabajar con subgrupos, que nos va a venir muy bien, sobre todo también en la parte de estructuras algebraicas. Decimos, mira, vamos a trabajar con grupos, pero no vamos a trabajar con grupos cualquiera, vamos a trabajar con grupos abelianos, es decir, sea G estrellita un grupo abeliano. Y vamos a considerar H que sea un subgrupo de G. Entonces, llamamos R subíndice H a la relación en G dada por dos elementos A y B están relacionados con esta relación R sub H si y solo si se verifica que A estrellita con el B a la menos 1 pertenece a H. Y aquí el A y el B no son elementos de H, sino que son elementos de G. Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo llama congruencia si lo de las congruencias era para los múltiplos y todo Porque eso? hay un motivo histórico de que esto se llame congruencia, es que luego asemeja la notación a la que utilizamos en las congruencias de números. Vale. Pero fíjate, aquí lo que sabemos es que, hombre, si A y B fuesen elementos de H, ¿verdad? Esto seguro que es cierto. Claro, porque la definición de su grupo, ¿cuál es? Ah, pues, Que claro. cualesquiera A y B que yo coja de H, A estrellita con el inverso tiene que estar en H. Lo que pasa es que aquí está yendo un poquito más adelante, que es decir, vale, coge los elementos A y B de G, de modo que la composición de uno con el inverso está en el H. ¿Vale? Pues Vale. esto es una relación, ¿no? Sí. ¿Una relación de qué tipo? Obviamente, A está relacionado con A, ¿no? Porque A con el inverso me da el elemento neutro y como H es un subgrupo, el elemento neutro está en H.
Pero, ¿Puedes repetir esta teoría? Porque A estrellita A menos 1 está en H, ¿no? claro, porque A estrellita A-1 es el elemento neutro. Y como Sí, H es un subgrupo, ¿eso qué significa? claro. Que el elemento neutro está en el subgrupo, ¿verdad? Porque en Sí. particular H es un grupo, entonces H tiene elemento neutro, Ujú. ¿vale? Pero también es simétrica, porque si te acuerdas, cuando nosotros calculásemos quién sería el inverso de A estrellita B a la menos 1, es coger los inversos, ¿verdad? Y multiplicarlos cambiando el orden, ¿no? Pero es Sí, que el inverso del inverso es el propio elemento B, ¿cierto? sí, Por lo tanto, como H es un subgrupo, si un elemento está en H, su inverso también tiene que estar en H, ¿verdad? sí. Por ser H un subgrupo. Y si yo cogiese un elemento A y B que estén relacionados y un elemento B y C, cuando opere A con B a la menos 1 y luego lo opere con B y con C a la menos 1, el B a la menos 1 con el B se me simplifica, me queda el elemento neutro, Queda ¿verdad? relacionado. Y me Vale, y queda A queda con con C a la C. menos 1, o sea que es transitiva. Sí, Y si tengo una relación R sub H que es simétrica, reflexiva y transitiva, ¿cómo se llama esta relación R sub H? de equivalencia. Anda, pues tenemos que R sub H es relación de equivalencia. Y se llama, porque le ponen un nombre habitualmente, no es una relación de equivalencia cualquiera, pues se llama la congruencia módulo H. ¿Vale? Claro, las relaciones de equivalencia tenían un elemento característico, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Había algo que a mí me interesaba conocer cuando trabajaba con relaciones de equivalencia, que eran, El conjunto cociente, ¿quieres y el decir? conjunto cociente estaba formado por quién. Por todas las clases de O equivalencia. sea que en realidad lo que me interesa conocer es la clase de equivalencia, ¿verdad? Equivalencia. Sí, Entonces, dado un elemento A del conjunto G, ¿quién es su clase de equivalencia? Dice, mira, yo busco la clase de equivalencia del elemento A, ¿verdad? Que por definición de clase de equivalencia, estos van a ser ¿quién? Todos los elementos B que yo coja del G, ¿cierto? Tales que A esté relacionado con H con el elemento B, ¿verdad? sí. Pero es que ¿cómo está relacionado algo con RH en B? Pues cuando A estrellita con B, a la menos 1 me da ¿quién? Algo de H, ¿verdad? Pero que esto me dé algo de H, ¿esto qué significa? Significa que exista un elemento H minúscula del conjunto H, ¿verdad? De modo que ese elemento A estrellita con B a la menos 1 es el H minúscula, ¿verdad? Vale, Pero es que entonces, cuando yo opero, vamos a ponerle aquí, en vez de H, le voy a poner una H tilde, ¿vale? vale. Pero es que entonces, si yo opero con B a la izquierda, ¿qué me queda? Perdón, a la derecha me queda que A estrellita B a la menos 1 estrellita B es lo mismo que H tilde estrellita con B, ¿verdad? Pero el B a la menos Claro. 1 con el B se me simplifica porque es el elemento neutro, ¿no? Y el Sí, elemento neutro con A es el propio elemento A, ¿verdad? elemento A. Sí, Vale, pero es que entonces lo que obtengo es que este elemento B, ¿quién es? Para quitarme este H tilde voy a operar a la izquierda con el inverso del H tilde, ¿verdad? Que sé que existe porque H es un subgrupo, por lo tanto todo elemento de H tiene inverso. ujú. Pues vamos a llamar... A, Dime, dime. no, que B sería A por H tilde menos uno, ¿no? Exactamente, B sería, pero como estoy multiplicando por la A la izquierda derecha, sería... a la izquierda, perdón, H tilde por A. Exactamente. Pero vamos a llamar H, por escribir menos, H va a ser H tilde
menos 1, ¿vale? Vamos a llamar h al inverso del elemento h tilde. Vale. Entonces fíjate que al final resulta que esto de aquí, ¿quién es? Es el conjunto de todos los vértices de todos los elementos h estrellita con a, tal es que el h de donde lo coge. Si h tilde está en h mayúscula. De H, ¿no? Mayúscula. Exactamente. Y esto lo puedo escribir yo de forma abreviada como el conjunto que quién sería. La clase de equivalencia escrita de otra manera, quieres decir, Ujú. Si te fijas que resulta además que mi conjunto como es, el grupo es, ese abeliano, A por entonces lo H, mismo lo es mismo. h estrellita con a que a estrellita con h, ¿verdad? Sí. Me da igual que utilice notación. Esto es una notación que significa, pues escribimos a estrellita con el h mayúscula. ¿Qué significa a operado con un conjunto? Pues que operes el elemento a con todos los elementos de ese conjunto h. ¿De acuerdo? Y me da Vale. igual que lo llames a h mayúscula o h mayúscula a. Lo mismo es que lo mismo porque el grupo es abeliano. ¿De acuerdo? Lo único que normalmente las clases de equivalencia se suelen escribir como el conjunto a estrellita con el h mayúscula. ¿De acuerdo? Que eso es simplemente notación, quiere decir A multiplicado por todos los elementos de H. Exactamente. Esto es lo que significa. Claro, lo interesante es que entonces, ¿qué ocurre? Que en particular veo cuántos elementos tiene este conjunto A. Si fijas, en este conjunto A estoy operando A con cada elemento de H, ¿verdad? Sí. Entonces, Se deformaría, a ver si el puzzle, como tú lo dices, si tú haces A por cada uno, se te forman el mismo número de elementos que tiene H, pero son exactamente. distintos. Sí, sí, pero lo que me interesa es la cantidad de elementos, ¿no? Entonces, observemos que, en particular, toda clase de equivalencia que hemos llamado nosotros clase de A, que es igual a A estrellita con H, en la relación R sub H, es equipotente con el conjunto H, ¿verdad? Todas las clases de equivalencia tienen la misma cantidad de elementos que el conjunto H. Y eso es independientemente del elemento que yo coja. Todas tienen la misma cantidad de elementos, ¿verdad? Equipotente no era que era biyectiva, que había una biyección entre ellas. Entonces tienen la misma cantidad de elementos, ¿verdad? Ah, sí, claro, claro, claro. Porque hay una biyección, ¿de acuerdo? En particular, si el cardinal de G, que normalmente lo escribimos o como si fuese un valor absoluto, o lo escribimos como la palabra cardinal de G, o lo escribimos como almohadilla G, ¿de acuerdo? Es decir, si el número de elementos de G es finito, entonces el cardinal de H divide al cardinal de G. Sea cual sea el subconjunto H de G, que no va a ser un subconjunto, sino que va a ser el subgrupo. Es decir, que sea cual sea el subgrupo H que yo coja de G, el número de elementos de H tiene que dividir el número de elementos de G. Esto se llama en realidad teorema de Lagrange. ¿De acuerdo? Vale. Ujú. Luego, le puedo poner nombre al número de elementos que tiene un conjunto cuando no se trata solo de un conjunto, sino que se trata de un grupo. Es decir, definición. Si cardinal de G es finito y G estrellita es un grupo, llamamos
orden de G al número de elementos de G. Es decir, lo solemos denotar como una O de G o un sigma de G a veces, y se define precisamente como el número de elementos. ¿Qué diferencia hay? No hay ninguna diferencia, es simplemente que si mi conjunto G solo es un conjunto, hablo de cardinal, número de elementos que tiene. Si además ese conjunto tiene propiedades adicionales que lo convierten en un grupo, pues en vez de hablar del cardinal del grupo, lo llamo orden del grupo, pero que sigue siendo el número de elementos que tiene el conjunto correspondiente. ¿Vale? Ese O que es como el de la composición. No, es como la letra O de orden, ¿vale? Ah, vale. O un sigma Vale. minúscula, me da igual. Son las notaciones más habituales, ¿vale? Vale. Esto es todo lo que nos hace falta saber sobre grupos y subgrupos, ¿de acuerdo? Entonces tengo aquí algunos ejercicios del libro para que veamos más o menos cómo podemos ir trabajando nosotros con todos esos elementos. Fíjate, es muy habitual en este primer ejercicio que cuando tengamos grupos con una cantidad chica de elementos, para representar las operaciones del grupo, trabaje con una tabla. Una tabla es simplemente un modo sencillo en el que tenemos de operar con todos estos elementos. Vale. Entonces la pregunta es, en esta tabla de aquí, queremos completar la tabla, es decir, queremos conocer los posibles resultados que pueden aparecer aquí dentro. ¿De acuerdo? Y me dice que G estrellita es un grupo que tiene por elemento neutro al E y G es el elemento E, A y B. La pregunta es, ¿de cuántas formas puedo completar yo esta tabla? ¿Qué puede ocurrir aquí? Hombre, hay ciertas cosas que nosotros sabemos seguro, ¿verdad? Y es que hay Pero no te defines la operación. la que sea, exactamente, es en abstracto. Hay ciertos elementos que podemos ir completando en la tabla. Seguro. Que eso es lo siguiente. Vamos a verlo. Para ver cómo podemos razonar nosotros con estas cosas. Vamos a ponerlo más grande la tabla para que se vea mejor. Epa. De hecho, se ha cortado la línea. Aquí. Esta. Y esta. Y esta. Está aquí. Y ahora por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. ¿Verdad? Fíjate. Yo tengo una operación. Estrellita. La que sea. Y tengo aquí el elemento E. El elemento A. El elemento B. Y tengo aquí el elemento E. El elemento A. Y el elemento B, ¿verdad? ¿Qué cosas puedo asegurar yo sí o sí? Hombre, que cuando opere E con E, ¿quién me sale? El elemento. Y cuando opere E con A, ¿quién me sale? Y cuando opere E con B, ¿quién me sale? Eso seguro porque es el elemento neutro, ¿verdad? Sí. Y el elemento neutro me lo deja todo igual. Lo mismo ocurre en esta columna. Cuando haga A con E, también me sale A. Y cuando haga B con E, también me sale B, ¿verdad? Sí. La pregunta es, ¿qué pasa en estos 4 trocitos que nos quedan? Pues claro, ¿aquí quién aparece? Aquí aparece A estrellita A. A estrellita A. ¿Vale? Y aquí quién aparece. A estrellita B. O B estrellita A. No, aquí aparece A estrellita B. Y aquí aparece B estrellita A, ¿verdad? No tiene por qué ser conmutativo. Y No, tengo un pero último en el que aquí aparece. porque estás considerándolo primero cogiendo el término de la Exactamente, primero fila este, 2. estrellita y luego la fila. Exacto.
Pero ¿vale? si lo consideras al revés, tampoco te lo están exigiendo así. Tú podrías coger el elemento de la tercera columna, fila Bueno, 1 sí, o lo que pasa es tercera que estamos columna. acostumbrados que cuando ponemos en formato tabla significa primero el de la izquierda, estrellita, y luego el de la derecha. Vale. Yo tenía que ir como en el orden contrario, pero vamos, que tampoco afectaría, simplemente cambiarías estos dos de sitio, ¿vale? Ujú. Entonces la pregunta es, ¿estos cuatro elementos quién pueden ser? Porque fíjate que G solo tiene tres elementos, ¿verdad? El E, el A y el B. Entonces, ¿cuáles son las posibles opciones aquí? El elemento neutro no puede ser porque... ¿Por qué? Bueno, sí podría ser, sí. Podría ser, pregunta. Yo sé que A estrellita A tiene que ser alguno de estos tres elementos, ¿verdad? Es decir, Sí. a priori, yo diría, bueno, pues las opciones son que o A estrellita con A, o salga el E, o salga el A, o salga el B, ¿verdad? Sí. Estas son las opciones que tenemos. Vamos a ponerlo mejor. Voy a hacerlo distinto. Voy a poner aquí con el negro, es decir, A estrellita A. Aquí el A estrellita B. Aquí el B estrellita A. Y aquí el B estrellita B. Y además, en función de cada caso, ¿qué resultado podemos tener? Vale, pues nos dice, bueno, ¿qué pasa si A estrellita con A es el elemento neutro E? Que entonces A estrellita con B, ¿quién tiene que salirme? Si A es el elemento neutro, pues B, ¿no? ¿Eh? Si A es el elemento neutro, te tendría que salir B. Sí, porque si A estrellita con B fuese B, ¿eso qué implica? Que cuando yo opere y haga A estrellita con A estrellita con B, ¿eso quién me da? El A estrellita con B, ¿verdad? A ver, estás suponiendo que A es el elemento neutro, Tú ¿no? dices, si A estrellita con B fuese B, vamos a ver si eso tiene sentido, ¿no? Vamos, es lo mismo, ¿no? Es decir, también puedes decir, si A estrellita con A es B, es decir, también puedes partir de que A estrellita con A es elemento neutro, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo Que el multiplique por elemento... B, ¿verdad? Sí, A estrellita con A estrellita con B, ¿quién me sale? El B, ¿verdad? sí. Y entonces está diciendo que Entonces no cuando puede ser. operas el A estrellita B con el A, te da el elemento B. Si este fuese el elemento B, efectivamente nos sale. O sea que aquí tendríamos el elemento B. Y con B estrellita A, ¿quién sería B estrellita A? B también. B también. ¿De acuerdo? Bueno, pero ¿qué pasaría si A estrellita con A me diese el elemento A? Que entonces, ¿quién sería A estrellita con B? A ver. A estrellita con B, sí, pues A estrellita... Espérate, que voy a terminar de copiar. La pregunta es, básicamente piensa que estos tres elementos son distintos, ¿verdad? E, A y B son tres elementos distintos. Entonces tú dirías, bueno, ¿podría ser A estrellita con B? ¿Podría salirme, no sé, el elemento neutro E? Primera pregunta. Si A estrellita con B fuese el elemento neutro E, entonces cuando yo haga A estrellita, A estrellita con B, eso me daría el elemento A estrellita con E, ¿verdad? Pero Sí, entonces, esa. como A estrellita con A es A, estaría diciendo que A estrellita con B, ¿quién es? A, ¿no? Pero entonces E es lo mismo que A, ¿verdad? Y eso es una
contradicción, ¿verdad? Sí. Porque E, A y B son elementos distintos. Distinto. Vale. ¿Podría ser A estrellita con B el elemento A? Dice, claro, es que entonces A estrellita con A estrellita con B me daría el A estrellita con A, ¿verdad? Pero ¿esto quién es? El A. ¿Y esto quién es? El A. O sea que estaría otra vez en que A estrellita con B es el elemento A. Podría ser, ¿no? Es decir, podría darme A estrellita con A. O sea, A estrellita con B me podría dar el elemento A, ¿verdad? Sí. Podría darme A estrellita con... Aquí te viene. A estrellita con B podría darme el elemento B. Es que entonces, ¿qué ocurriría? Que cuando haga A estrellita y otra vez estrellita me va a quedar que A estrellita con B es lo mismo que A estrellita con B, ¿verdad? ¿Podría darme entonces que A estrellita con B fuese elemento B? A ver. Sí, ¿verdad? Entonces aquí podría tener que fuese tanto el elemento A como el elemento B, ¿verdad? ¿Cierto? Sí. Pues le dice cuántas soluciones existen y tú te pones aquí a probar a ver de cuántas tablas distintas puedo construir que tengan sentido. ¿Vale? Y que tengan sentido significa que cuando multipliques los elementos de verdad te dé alguno de estos elementos que aparecen aquí. ¿Vale? Vale. Ujú. Del mismo modo cuando haga el B con el A. Aquí dirías, bueno, lo he puesto... Aquí lo he puesto con el E, con el A. Le podría haber puesto aquí también. Que lo he puesto en esta columnita, pero en realidad podría haber puesto aquí simplemente que puede salirme el A Y el B. y me puede salir el B, lo podría poner aquí, ¿sabes? De otro color. Por ejemplo, de naranja que habíamos puesto, ¿no? El B, ¿vale? Y si el A estrellita con B sale el A, ¿cuánto sale el B estrellita con el A? Claro, si A estrellita con B es A, ¿quién es B estrellita con A? Eh, bueno, no es conmutativo. O sea, tendrías que No es verlo por conmutativo, encima. ¿verdad? Pero si opero, digo, no sé cuánto vale, ¿verdad? Ole que es un G. Ujú. Yo sé entonces que cuando opere aquí con A estrellita, ¿verdad? Aquí me sale el A estrellita con este elemento que no sé quién es, ¿cierto? Pero ¿quién es A estrellita con B? He dicho que A estrellita con B es A, ¿no? Sí. Pero ¿quién es A estrellita con A? Hemos dicho que A estrellita con A es A también. O sea que todo esto sale A. Propiedad cancelativa. A fuera y nos queda que este elemento ¿quién es? Que el G tiene que ser el elemento neutro, ¿verdad? Es decir, que aquí tendría que Sí. aparecer el elemento E. ¿De acuerdo? Entonces así es como va uno operando. ¿Vale? Vale. ¿Se entiende? Sí. El problema es que si el elemento B estrellita con A fuese el E, entonces ¿qué sacamos de aquí? Lo mismo que hemos hecho aquí, ¿no? Es decir, que si entonces tengo que B estrellita con A es el E, perdón, B estrellita con A. Si eso es el elemento E, ¿qué ocurre? Claro que si opero por la derecha, entonces B estrellita con A, estrellita con A, me sale el E estrellita con el A, ¿verdad? Sí. Pero ¿esto quién es? A por A. Esto es A, ¿no? ¿Y por qué A ese? Porque estoy en el caso de que morado, A con A era A, ¿cierto? Vale. Entonces, A con A es A y aquí me queda que B estrellita con A sale A, ¿no?
Pero entonces, ¿cómo son E y A? Lo mismo, y no puede ser. Contradicción, ¿verdad? Eso significa que no puede ser que A estrellita con B. Si A estrellita con A es A, no puede ser que A estrellita con B sea A también. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Que cuánto tiene que salir entonces el A estrellita con B. Si no puede valer A y no puede valer E, es que tiene que valer ¿cuánto? B, ¿verdad? Uy, perdón, me salió en rojo. B. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos haciendo, ir desglosando los posibles casos que podemos tener. ¿Vale? ¿Se entiende? Vale. Sí, sí. La idea es Básicamente, ir básicamente lo que operando. uno ve al final es que en esta fila aparece E, A, B, ¿verdad? En esta fila tiene que aparecer lo mismo, A, E, B. Ahora vamos a ver que si este vale B, este no puede valer B. Uy, porras, demasiado grande. Que ese tampoco puede valer B. ¿Vale? Vale. Y entonces, al final dice, bueno, pues ¿cuáles son los posibles elementos que podemos tener? Este tendría que valer también el elemento A. Luego tendríamos, si este valiese B, ¿qué ocurriría? Que nos vendríamos aquí, ¿verdad? Y diríamos, empezamos a ordenar. ¿Qué pasa si A estrellita con A vale B? Que entonces cuando P otra vez estrellita, A estrellita, A, ¿verdad? Esto sería, pues si lo hago por la izquierda me daría A estrellita con B, ¿no? Si lo hago por la derecha me daría B estrellita con A, ¿no? ¿Y todo este elemento quién sería? E. Esto sería el B o el A. Es decir, que ¿cómo sería esto? Sería Vale. conmutativo, ¿verdad? Sí. Entonces, A estrellita con B sería lo mismo que B estrellita con A. Lo cual significa que los dos tienen que valer lo mismo, pero tiene que ser o bien o E, o A, o B. ¿De acuerdo? Vale. Entonces ya, vale. Caso 1. ¿Qué pasaría si esto valiese A? ¿Qué pasaría si valiese B? Si valiese A, ¿qué tendríamos? Que aquí pondríamos una A. Entonces aquí tendríamos una A también, ¿verdad? Sí, Y sí. entonces, ¿quién sería el B con el B? Pues si A por B es A y B por A es A. Claro, diría, pues cuando yo coja el A con el A, ¿verdad? Y digo, pues yo cojo el A con el A, que sé que ese es el B, y entonces multiplico, por ejemplo, todo con B y me quedaría A estrellita con A estrellita con B, que es lo mismo que B estrellita con B, ¿verdad? Y entonces B estrellita con B sería este elemento de aquí, que como A con B es A, ¿verdad? Ujú. A estrellita con A es B, entonces me quedaría que esto sería también B. Y así vas operando con todos los elementos. ¿Para qué está pensado este ejercicio? Para que tú tranquilamente vayas viendo caso por caso y construyas cada tabla. Que no hagas todas las tablas aquí de golpe, sino que tú digas, no, mira, yo me vengo aquí y digo, caso número 1, primera tabla, ¿no? Es decir, tabla 1. ¿Qué diríamos? Aquí el E, aquí el A, aquí el B, aquí el A, aquí el B. Y si A con A vale E, entonces vamos a ponernos a jugar, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, es decir, pues entonces A estrellita con A vale E. Pero hemos visto que en ese caso, cuando yo vuelvo a operar todo, ¿verdad? Y diga, hago A estrellita con A estrellita con A, eso me sale A estrellita con
E, ¿verdad? Pero, o bueno, con el B habíamos puesto, ¿no? Con el B. Pero es que entonces, ¿esto quién es? El E, ¿no? Y nos queda que B es igual que B, ¿vale? Tiene sentido. Y para el A estrellita con B, ¿qué puedo tener? ¿Me puede salir que A estrellita con B sea... Por ejemplo, tú dices, ¿puede salirme aquí ahora que esto también sea E? Dice, es que si esto también fuese E, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría? Que de estas dos utilizamos la propiedad cancelativa. La A se me va con la A y me queda que la A es igual que la B, ¿verdad? Y no puede Sí, ser porque A y B son distintos, ¿no? Vale, entonces esto no puede valer E. Pero esto puede valer A. Es que si ahora esto valiese A estricta con B fuese igual a A, entonces hacemos lo mismo, propiedad cancelativa, el E sería lo mismo que el A, ¿verdad? Vale, pues esto no puede valer A. Venga, esto puede valer B. Te vienes aquí y dices, esto puede valer B. Es que entonces propiedad cancelativa, ¿qué pasaría? que A sería igual a B, ¿no? Exactamente, entonces, bueno, aquí ya es distinto, ¿eh? Porque aquí ya tengo A estricta A igual a E y aquí tendría A estricta B igual a B. ¿Vale? Entonces dice, ¿puede ser esto B? Hombre, es que entonces tienes que E estrellita con B también es B, ¿verdad? Y entonces también falla. Vale, pues entonces este tampoco puede valer B. Pero entonces este tampoco puede valer A. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente lo que estás completando la tabla es piensa que tienen que aparecer los mismos elementos, pero no puede aparecer la misma fila de columna las letras repetidas. Es decir, que al final, si aquí no puedes poner una A, ¿podrías poner aquí una B? A priori O sí, sea, ¿no? que E por B igual a B, o sea, si tú haces que A estrellita B igual a B, te En la tabla, al saldrías final, no pueden aparecer en la misma fila columna dos veces el mismo elemento. Pues cada vez que aparezca un elemento repetido, es decir, si tú dices, si este valiese A, entonces llegas a contradicción con el hecho de que A estrellita con A sea igual a A. Y también sabes que A estrellita con E es igual a A, ¿verdad? Cancelativa, te queda que A es igual a E. Contradicción, ¿verdad? sí, Entonces sabes que no puede aparecer el mismo elemento. Por lo tanto, aquí, ¿quién puedes elegir? el B o O el E, o el E. Dice, si elijo el E, eso me fuerza que aquí quién tendría que aparecer. el A. No, No, el B, el B. pero no puede, porque entonces en esta Pero no columna, puedes. entonces Claro, no aquí, puedes. a la fuerza, ¿quién tiene que aparecer? El B, El ¿verdad? B. Y entonces aquí, ¿quién tiene que aparecer a la fuerza? Como ya tienes el A y el B, aquí tiene que venir una E, E, ¿verdad? Y en esta columna, como hay una A y una B, aquí ¿quién tiene que venir? Una E. Y como ya tienes B y E y B y E, aquí ¿quién tiene que venir? el A. Entonces, ¿cuántas soluciones existen? Una sola. Una. Hay una única solución que es esta de aquí. Porque estoy exigiendo que tiene tres elementos E, A y B, que son los tres distintos entre sí. ¿De acuerdo? Vale, Entonces, básicamente tú dijese, es que en el momento en el que hubiese alguno repetido, el que sea, me cojo esos dos elementos, le aplico la propiedad cancelativa y me sale entonces que dos elementos que se supone que son distintos son iguales. ¿Qué hubiese ocurrido, por ejemplo, si hubiese dicho, es que el A estrellita con el B me sale, y aquí pongo en vez de E, pongo también A? Que entonces cogería aquí y diría, es que entonces el B estrellita con el B, hemos dicho aquí que también vale A, ¿verdad? Propiedad cancelativa, chaca, chaca, ¿cuánto valen A y B? Lo mismo, ¿verdad? Eso no puede ser, ¿no? Entonces aquí no puede haber una A repetida, ¿vale? vale, Pues eso es algo que ocurre con los grupos cuando trabajamos con ellos. Básicamente porque no puede ser que dos elementos tengan distinto inverso, vale. ¿entiendes?
Aquí tenemos otro por aquí que era... ¿no? ¿Dónde estaba? A ver, ¿cuál era? Este. Nos dan dos subgrupos, un subgrupo H1 y H2 de un grupo G. Y me piden probar que tanto que la intersección de H1 con H2 vuelva a ser un subgrupo de G estrellita. Lo que vamos a hacer va a ser no utilizar la definición, sino utilizar la caracterización, ¿vale? Entonces, si usamos la caracterización de subgrupos, tenemos que yo cojo y sé que H1 es subgrupo de G, ¿verdad? ¿Y eso qué significa por la caracterización? Que A estrellita, o vamos a llamarlo A1 estrellita B1 inverso, pertenece a H1 para todos A1 y B1 que yo coja del H1, ¿verdad? Pero también sé que H2 es subgrupo de G, ¿no? ¿Eso qué significa? Que para cualquiera A2 estrellita B2 menos 1 que yo coja de H2, A2 con el inverso de B2 está en H2 para cualquiera A2 B2 que yo coja de H2, ¿verdad? Por lo tanto, si tomamos dos elementos A y B que pertenezcan a H1 intersección H2, entonces ¿qué ocurre? Claro, que A y B pertenecen a H1 intersección H2, ¿verdad? Pero eso está contenido en particular en H1, ¿cierto? Y eso significa que A estrellita con B a la menos 1 pertenece a H1. ¿Por qué? Porque H1 es un subgrupo de G, ¿verdad? Y si cojo dos elementos A y B de H1, A estrellita B a la menos 1 está en H1. Pero también sé... Con H2, ¿Eh? que también pasa lo mismo. Claro, es decir, ahora copia y dice, pero que también sé que la intersección de H1 con H2, igual que he dicho que es un subconjunto de H1, también es un subconjunto de H2. Entonces los elementos A y B también están en H2, pero como H2 es un subgrupo, también sé que A estrellita B a la menos 1 pertenece a H2, ¿verdad? Pero si A estrellita B menos 1 está en H1 y A estrellita B menos 1 está en H2, entonces eso está en... a la intersección. Exactamente, A estrellita con B menos 1 está en la intersección de H1 con H2. Pero si cojo dos elementos de H1 intersección H2 y pruebo que A estrellita B a la menos 1 está en H1 intersección H2, es que entonces H1 intersección H2 es un subgrupo de G, ¿verdad? Por la caracterización. Y esto es lo que queríamos demostrar. Vale. ¿Fácil? Este sí, el de la tabla ahí me he embotado. Pero lo analizaré porque te he ido entendiendo. Lo que pasa es que me tengo que poner yo aquí tranquilo en casa a analizar bien. Aquí para que veas que ir directamente con la caracterización es mucho más sencillo, ¿verdad? No me tengo que poner a probar todas las propiedades que tenga un subgrupo, ¿no? Simplemente utilizo la caracterización, como la tenía antes, la tengo ahora, sale directamente. En la tablita es simplemente para que veamos que no puede haber elementos repetidos porque utilizamos la propiedad cancelativa y llegamos siempre a una contradicción.